Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Zed Volay a nivel 51 gracias a Yasmani 1496 de CP. Sale Zed Volay contra Medicham y al parecer es nivel 50, un juego sucio, daño neutral, retribución puede ser toda la vida. Esto puede ser el puño hielo, también el psíquico. Creo que le faltó un básico para llegar al psíquico. Puño hielo, daño neutral, perfecto. Juego sucio ya tiene cargado dos, uno puede ser el escudo y el otro para dejarlo muy debilitado y esté a básicos de 1 o 2 garra umbría y después puede escudar Zed Volay. Si es que el rival sabe de eso, lo deja pasar. Esto es puño hielo, ya no va a ser el psíquico. Tiene 153 en el ataque, 148 en la defensa y 149 en el HP. La estamina, balanceado en sus tres tipos. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué 0, 10, 15? ¿Por qué a nivel 51 en ese rango? La diferencia está en de que este es rank 10, mientras que el rank 1 es 0, 15, 15, pero no va a llegar al nivel 51 o al nivel 50. Se queda estancado en el nivel 49.5, pero viene a ser el rank 1 con un punto y medio más de defensa, un punto y medio más en el HP. La estamina en el segundo ataque, al ser purificado, son 60.000 polvos estelares y 60 caramelos. Juego sucio y retribución, no lo puedes llevar con otro porque yo te recomiendo sí o sí llevarla con retribución, que es la mejor manera de invertir tus polvos estelares, de poder llevarlo a un nivel 51. Puedes llevarlo quizás con joya de luces, un ataque de tipo roca. Debilidades alada, resistente a lucha, al veneno, al psíquico y al normal por su tipo siniestro fantasma. Ya he terminado con Zed Volay y lo que me ha dejado es que sí puede ser una gran contribución en el primer combate. Sé que la defensa tiene mucho más, en el ataque aumenta demasiado, ya que esto no es casi nerfeado como en el caso de Azumarill, que le pueden quitar un par de puntos en el ataque. En el caso de Zed Volay, como no tiene evolución y como no puede llegar tan lejos como el a 2500, es que se queda perfecto para la 1500 y así puede aumentar mucho más. Y a nivel 51 me encanta, puede tener esa resistencia y como farmea muy rápido con los garra umbría, puede llegar a un juego sucio que da la determinación de que puedas llevarte el combate. Swampert lanzando hidrocañón no es muy efectivo, pero entra bombas now solo para llegar al Energibola. Como es oscuro es toda la vida, pero mejor sería el Meteoro Bola. Con Meteoro Bola ya no hay mucho que hacer. El ataque, en la defensa no lo va a aguantar a Swampert, y al último entra para darle la cerecita al pastel a Marowak, a menos de que esto puede ser un hueso sombrío y llega a nerfearlo en la defensa y pueda tener un poco más farmeado. Puede estar en un gran problema, pero no lo nerfea. Meteoro Bola no es muy eficaz y dos básicos va a ser de que pueda llevarse el combate. Muy buena por parte de Zed Volay en el primero. Ahora vamos con el segundo a ver si va a resultar mejor o casi igual como lo hemos visto en el primer combate. Altaria, uy, le cambian rápidamente a Drifling y cambia rápidamente a Zed Volay. Juego sucio, pero Drifling va a llegar más rápido. Llega primero al juego sucio, le gana la prioridad. Y que es viento hielo, lo es. No creo que vaya a ser bola sombra, a pesar de que ha cargado casi, siento que el bola sombra la mitad de la vida. Lo ha nerfeado en el ataque, pero eso no es suficiente para bajárselo a Zed Volay. Con ello tiene la posibilidad de bajárselo a Drifling porque todavía sigue siendo súper eficaz por su parte fantasma. Puede llegar primero, a menos de que pueda. No, llega primero. Esto puede ser viento hielo, lo puede resistir. Decide escudar para ganar la prioridad del switch después de que pueda volver Pelipper, y así Altaria pueda dar la cerecita al pastel o Deoxys teniendo rayo, y lo tiene con avalancha, no lo tiene con psicoataque. Lo deja pasar, un escudo cada uno. Ha quemado el primer cartucho y puede ser en el segundo. Quiere hacer el cambio rápido porque detrás tiene Deoxys, a menos que le puedan sacar un vacío y sí va a estar en malas posiciones. Le cambian a Hypno, mala posición. Si tiene el puño hielo es súper eficaz, no lo baja en la primera, a menos que pueda lanzar unos 3 o 5 básicos. Con ello ya puede dejarlo en el rango de que un puño hielo le hace súper eficaz y puede ser toda la vida, pero lo deja con un poco a Zed Volay. Eso es la vieja maña de que sácame a tu poke para después volver con mi poke y hacerle súper eficaz, y lo deja encerrado con Drifling y le puede lanzar el avalancha, cosa que es súper eficaz. A menos que le pueda lanzar el bola sombra, tiene que guardarse el escudo por si las moscas, porque siendo psíquico es súper eficaz y creo que por más de que sea defensa puede ser casi toda la vida si es que lo deja muy tocado. Ya que lo deje pasar no hay mucho que hacer. Puño trueno está bien, no lo tenía con puño hielo, lo puede tener quizás con bola sombra, lo puede tener con nota certera. Quiso dejarle un poco para farmeárselo, pero grave posición porque vuelve Pelipper, lanza juego sucio justo en el preciso momento que quería. Pensó así de que iba a llegar al retribución, no lo hace. Meteoro Bola, GG's para Zed Volay, pero tiene todo el camino libre y con el escudo que necesitaba para que pueda entrar Deoxys, y rayo es súper efectivo. Ya no necesita el avalancha para que le haga súper eficaz, rayo es todo. Después de que pueda entrar Igno para que lo pueda utilizar como saco de box, y no queda más con ello. Rayo súper eficaz, one shot total para un Pelipper que es parte agua. Ay, no quiero ver esto, señor.
toda la vida. Abe no entra para... Ya, GG, no hay nada que hacer. Stunfix versus... Uy, no, esto puede ser malo y a la vez bueno. La parte buena es que se va a demorar mucho poder llegar a los terremotos. La parte mala es que tiene bonus stab, así que le va a dejar una gran cantidad de daño antes de que pueda llegar muy rápido a los juegos sucios. Llega primero casi a la par. Miren la temporada que hace con los Stunfix, de que esta nueva temporada está en una muy buena posición. Medicham igual. Tenemos muchas muy buenas copas que demostrar ahora en esta nueva posición. Y coméntenme qué tal les ha ido a nuestros amigos que han podido conseguir el código para llevarse el evento del Special Week México. Quiero saber todas sus opiniones. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les está valiendo, no les está valiendo la pena? Porque todavía continúa hasta el día domingo, para que puedan hacer sus trades, sus intercambios, para que puedan descubrir si es que en verdad valió la pena o también volvió a ser como el primer evento. Hubo muchas críticas y espero que en el segundo lo hayan mejorado. Si es así, pues bienvenido sea. Que tenga a un Stunfix, que tenga todo lo demás, de que puede llevarse el combate con el avalancha, le gana la prioridad de Elite, pero al menos lo deja en rango de farmeo antes de que pueda llegar una avalancha. No llega, menos mal, ya tiene un juego sucio. Puede llegar al retribución. Uy, si es que llega a lanzarle Altaria, no tiene bonus stab, pero es más de la mitad de la vida. Esto me refiero, si lo tuviese con joya de luz es súper eficaz, igual no tiene stab, pero vaya barbaridad de daño que le hace Altaria. Cambia rápido a su Merrill y le cambian a Deoxys. Puede tener el rayo, puede tener el avalancha, puede tener el psicoataque. Espero que lo tenga con avalancha y con psicoataque, no lo tenga con rayo porque le va a ser súper eficaz. Va a ser más de la mitad de la vida. Lanza hidrobomba, le quita el primer escudo, se la dividió muy bien el rival. Y ahora que pueda lanzarle el rayo, no, por favor, dime que no. Súper eficaz, la mitad de vida, tremendo. A su Merrill también llega a ser a nivel 50 y cuando lo tienes a todos los pokés casi al nivel 51 tiene una gran defensa. Sé que en el ataque se nerfea un poquitito, solamente 1 o 2 puntos, no es gran diferencia, pero la defensa que puede aguantar mucho más. El psicoataque no es casi un gran daño y con el rayo, si un Pokémon está a nivel 40 lo hubieses visto que iba a ser más de la mitad de la vida, pero lo ha dejado con la mitad. El psicoataque hace de que hubiese terminado con él y no hubiese podido llegar al hidrobomba ni hacerle ese gran daño a Deoxys. Ahora cambia rápido a Altaria, tiene un escudo de más, tiene 2 escudos y le da la ventaja de tener el juego sucio. Qué grandes son los Pokémon cuando están a nivel 50. Termina escudando, llega un juego sucio más que puede hacer toda la vida, de que pueda utilizar su último cartucho. Deoxys no tiene mucho que hacer, es un Pokémon de tipo psíquico que agarra sombría, le hace súper eficaz y juego sucio, ya ni que decirte. Y después que entre Deoxys a recibir el juego sucio, hacerle súper eficaz, pero bueno, drena la energía de Deoxys y a su Merrill tiene el espacio libre para 1 o 2 básicos. Puede llevarse el combate, no es muy efectivo y ya está, GG's, no hay nada más que hacer, no va a llegar a otro psicoataque y se lleva el combate. En este cuarto combate tenemos a Altaria versus a Bombas Now. Empieza muy bien el lead, le hace súper eficaz a nieve de polvos, así que va a cambiar rápidamente. Lo hace por Deoxys y le cambian a Setball. El juego sucio es súper eficaz, que le lance a la avalancha, puede tener el rayo, puede tener el psicoataque, lo tiene con rayo, mitad de vida, tremendo como aguanta Setball y no necesitas escudar ninguno de los ataques de Deoxys a la primera y luego el rival está obligado a decidir si es que va a escudar o no y casi ya tiene el siguiente juego sucio. No lo hace, gana la prioridad del switch y le sacan a Bastion, que lance juego sucio porque así puede tener una gran ventaja, pero no sé qué ha hecho, por qué ha lanzado retribución. Si no es muy efectivo, por más de que tenga una gran cantidad de daño, lo puede resistir Bastion, al menos el juego sucio hubiese sido una mejor opción. No llegó, le ganó con el último basiquito que tenía, al menos sale a su Merrill y detrás tiene Altaria, que le lance el roca afilada, que le pueda lanzar el lanzallamas. Igual a su Merrill tiene el hidrobomba, Carantoña no va a hacer nada y le cambian rápido a Altaria. Entra Bombas Now para lanzar meteoro bolas, que le puede ser súper eficaz con su ataque aéreo, lo va a hacer, no tiene mucho si es que lo quiere dejar pasar. Lo ha utilizado solo Altaria para farmear un poco de más con la Bombas Now, pero que le lance meteoro bola lo que va a hacer es farmeo porque es debilidad al roca. Que le lance energibola no es gran daño, pero sí lo puede debilitar y con los burbujas después va a estar en una grave posición. Uy, decide escudar, utiliza su primer cartucho, solo le queda uno, a ver qué es lo que puede hacer después de que a su Merrill entre y de que pueda lanzarle un hidrobomba, a menos que lo quiera baitear. Como sabe de que es su último Pokémon, el rival puede decir, no, ¿sabes qué? Me quiere baitear, quizás me va a lanzar el Carantoña y después tengo la posibilidad de lanzar un ataque, pero ya, si utilizas tu último escudo, lo único que le queda es farmeo. Ya está, GG's, no hay mucho que hacer. Súper eficaz y se lleva el cuarto. Y en el último combate, ¡ay no! Esto es combate de Bronzer, ya vi por qué lo adelanté demasiado en la animación. Se va a demorar una vida en que pueda llegar 1 a 1. Esto es como cuando te saca la doble puerca de poder tener a Chansey, wow, llegas a ganar quizás por tiempo. Y esto es algo así, última base. ¿Sabes lo que sería raro y extraño? De que puedan tener una Sumerrill y una Sumerrill. Ay sí, ya digo, no, esto va a demorar una vida. Estoy esperanzado de que pueda terminar mucho más rápido. Y en los comentarios dejarme qué tal te ha parecido Setball y si hasta el momento te está convenciendo de poder llevarlo a un nivel 50, si es que quieres hacerlo así. De que ya empieza el día lunes la nueva liga, tenemos la nueva temática,
llega la nueva temporada, todo empieza desde cero, se vuelve a reiniciar todo. Y si es que quieres que haga el video con los equipos que más se han utilizado en la temporada 7, los mejores, los que pienso yo, de que han llevado a youtubers, a streamers a ese rango leyenda, yo no lo he podido hacer, no he podido tener mucho tiempo de poder jugarlo, pero igual me quedé en la posición de experto y así he llegado a unos 2850 puntos, 2900. No he llegado a rango leyenda, pero esta temporada va a ser la mía. Llegamos a rango leyenda sí o sí, quieran o no quieran, llegamos a rango leyenda y les voy a mostrar a esos equipos. Tú decides, si es que quieres que lo traigamos, dejarme en los comentarios y apoyarlo con un grandioso like, y que Setbolay pueda decir, ¿sabe qué? Ha habido apoyo en este video. Pues tiene el último con rayo hielo, no es muy efectivo, sí, lo utiliza solo para el farmeo. Qué grande que lo puedo utilizar así. Esas estrategias lo saben poco, y después de que entre Setbolay, a menos de que su último Pokémon pueda hacer demasiado daño, ahí va a estar la complicación. Rayo hielo, cambia rápido de Stunfisk. ¡Oh no! Apareció el Time Clock, 20 segundos, 19 segundos. No siento de que esta batalla la vaya a ganar, a pesar de que tiene la mitad de vida por el tiempo. La podía haber ganado, lo podía haber farmeado y después entrar con Azul Merry. La Azul Merry no iba a poder hacer nada. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!